Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reencontrado y lo confirmó ella misma. Sí, nos vimos, dijo Hande con una sonrisa que no pasó desapercibida. Nadie esperaba esta noticia. El mundo del espectáculo turco se sacudió esta semana cuando una simple frase pronunciada por Hande Erçel encendió las alarmas de reconciliación. La actriz, captada por los medios al salir de la casa de su madre, fue abordada por un periodista que, sin rodeos, le preguntó: Hande, ¿es cierto que te encontraste con Kerem? La respuesta fue breve, directa y lo suficientemente contundente como para hacer explotar las redes: sí, nos vimos. No hubo necesidad de más palabras. El tono en su voz, la expresión en su rostro y esa leve sonrisa hablaban por sí solas. Detrás de ella, su hermana Gamze la miró de reojo, como si supiera que esa respuesta lo cambiaría todo. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular y el nombre de Kerem Bürsin se convirtió en tendencia. Según fuentes cercanas a la expareja, el reencuentro se dio en un lugar privado, lejos de los flashes, en una cafetería del barrio Siangir. Kerem fue el primero en llegar. Estaba nervioso, miraba constantemente su reloj. Cuando Hande entró, ambos se quedaron mirándose en silencio por unos segundos, dijo un testigo que se encontraba en el lugar. No sabía si venir o no. Pero quería escucharte, habría dicho Hande al sentarse frente a él. Kerem, visiblemente emocionado, respondió: solo quiero que hablemos como antes. No te imaginas cuánto extrañé esto. La conversación, según quienes pudieron presenciar partes de ella, fue larga y pausada. Se habló del pasado, de errores, de silencios, pero también de lo que aún podría ser. No vine a pedirte nada, solo a cerrar heridas, si es que tú también lo deseas, dijo él en un momento. Pero lo que nadie esperaba es que, al terminar la reunión, salieran juntos del lugar. Aunque no hubo gestos románticos, sí hubo miradas que decían mucho. Ambos tomaron caminos separados luego de salir, pero esa imagen fue suficiente para reavivar todas las teorías. Horas más tarde, Kerem fue visto en el gimnasio, donde evitó hacer comentarios. Sin embargo, uno de sus entrenadores dijo: está diferente, como más tranquilo. Algo cambió en él desde esa charla con Hande. Mientras tanto, los fans no dejan de comentar. Las redes se llenaron de mensajes, videos recopilando los mejores momentos de la pareja en el pasado, y hasta antiguos colegas de ambos han reaccionado. Una excompañera de rodaje escribió en Instagram: algunas historias simplemente necesitan otro capítulo. En un evento de moda, Hande fue consultada nuevamente. Esta vez, con menos palabras pero con una expresión clara, dijo: todo a su tiempo. A veces, solo hay que volver a mirar con el corazón. La prensa intentó obtener más detalles, pero la actriz se retiró del lugar acompañada de su manager. Días después del comentado encuentro, comenzaron a surgir nuevos indicios que alimentaban aún más los rumores de reconciliación. Un estilista muy cercano a Hande compartió, sin querer, una historia en redes sociales donde se escuchaba de fondo la inconfundible voz de Kerem. Aunque borró la publicación minutos después, ya era demasiado tarde, los fans habían hecho capturas de pantalla, habían grabado el audio y lo estaban compartiendo por todos lados. La polémica creció cuando un periodista del programa Magazine en Primera Fila afirmó en vivo que Kerem y Hande estaban considerando protagonizar una nueva campaña publicitaria juntos. Las marcas lo saben, su conexión es oro puro. Y parece que una reconocida firma internacional está apostando fuerte por verlos otra vez como pareja de imagen, dijo el comunicador, generando una ola de expectativas.
Sin embargo, mientras unos hablaban de un regreso romántico, otros sugerían que todo podría tratarse de una estrategia. Es posible que este reencuentro haya sido parte de un movimiento comercial. No sería la primera vez que una pareja mediática juega con la ambigüedad para mantenerse vigente, opinó un crítico del sector. Pero los gestos, una vez más, decían otra cosa. La semana pasada, Hande publicó una foto desde la ventana de su casa, con una vista nocturna de Estambul. Lo curioso fue que, casi al mismo tiempo, Kerem compartió una imagen muy similar desde una ubicación cercana. ¿Coincidencia? ¿Casualidad o mensaje encubierto? ¿De verdad crees que esto no significa nada?, escribió una fanática en un hilo de Twitter que rápidamente se volvió viral. Ellos se están hablando a través de sus publicaciones, como lo hacían antes. Es su lenguaje secreto, siempre lo fue. Lo más impactante ocurrió en el cumpleaños de Gamze Ersel. Aunque la celebración fue privada, una foto filtrada mostró a Kerem saludando afectuosamente a la madre de Hande. La imagen, aunque borrosa, mostraba a ambos abrazándose en lo que parecía ser un reencuentro lleno de ternura. No lo veíamos desde hace más de un año. Fue lindo tenerlo otra vez con nosotros, dijo una fuente cercana a la familia. Las palabras más esperadas llegaron días después. Durante una entrevista promocional para su nueva serie, a Kerem le preguntaron directamente, ¿te gustaría volver con Hande? El actor sonrió, bajó la mirada, y dijo con serenidad, hay personas que simplemente nunca se van del corazón. Esa frase bastó para encender de nuevo todas las ilusiones. Por su parte, Hande fue vista saliendo de una librería en Ñanta, donde fue abordada por varios reporteros. Cuando uno le preguntó sobre las palabras de Kerem, ella respondió con una risa tímida, a veces, el corazón también necesita silencio para entender lo que siente. Desde entonces, ambos han evitado aparecer públicamente juntos, pero sus movimientos son seguidos de cerca. Una cena reservada en un restaurante de Bodrum, una playlist compartida en una plataforma musical, un comentario oculto en una fotografía antigua, todo se interpreta como parte de un nuevo capítulo en su historia. Ya no me importa lo que digan, dijo Kerem a un amigo, según fuentes. Si ella quiere hablar, hablaré. Si quiere silencio, también se lo daré. Lo importante es que sabe que estoy aquí. Mientras tanto, Hande fue vista en un parque, caminando con su perrita azul. Una fan se acercó tímidamente y le dijo, espero que seas feliz, con él o sin él. La actriz sonrió, acarició a Azul, y respondió, eso es lo único que importa, ¿verdad? Los medios ya hablan de una posible escapada juntos para fin de año. Se rumorea que podrían viajar a una villa en la costa de Sesme, un lugar que ambos conocen bien y donde, según amigos cercanos, vivieron algunos de sus momentos más íntimos en el pasado. Aunque no hay confirmación oficial, los indicios se acumulan. Los gestos, las palabras, las coincidencias, todo parece indicar que el destino aún no ha cerrado esta historia. Y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Hande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si quieres que sigamos trayendo más noticias de tus estrellas favoritas.